Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Los estudiantes de ingeniería respetan los números, los animales y a los asteroides. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita intercambiar los datos de dos filas de una matriz. Se plantea la solución en un programa de 44 líneas. Vemos la estructura general de un programa orientado a objetos. Vamos a ver rápidamente la función ejecutar entre las líneas 15 a 30. Esta función entonces se encarga de intercambiar los datos entre las filas 1 y la fila 2. Vemos esta función ejecutar que recibe tipo entero las dos filas en F1 y F2. Entonces vemos en la línea 17 que se crea un array bidimensional, una matriz de orden 3×3 que se inicializa con 9 valores. Para intercambiar los datos de la fila F1 con los datos de la fila F2 respectivamente, simplemente vamos a recorrer las filas. Entonces eso lo podemos hacer en un solo ciclo, no es necesario recorrer toda la matriz. En un ciclo de las líneas 19 a 23, ciclo for, para ir de 0 a 3, ya que ese es el número de columnas. Y recuerde que para intercambiar entonces los datos en arrays va a usar variables temporales que permita que no se pierda la información anterior antes de sobreescribir sobre el mismo espacio de memoria. Por eso en la línea 20 auxiliar recibe lo que tenga la matriz A en la fila F1-1 columna I. Se resta 1 porque recuerde que para el usuario la fila 1, por ejemplo, será la fila 0 en el programa. Los arrays comienzan desde 0. En la línea 21 a la matriz A en la fila F1-1 columna I le asigna el dato de la matriz A en la fila F2-1 columna I. Y línea 22 a la matriz A en la fila F2-1 columna I le asigna auxiliar. De esa manera los datos de la fila 2 pasan a ser los datos de la fila F1 y los datos de la fila F1 pasarán a la posición de la fila F2. De ese modo se intercambian entonces los datos. En la línea 24 a 29 simplemente se imprime esta matriz. Le invitamos a visitar la tutoría Intercambiar dos filas en Turbo C. Allí explicamos más detalladamente esta función. La sintaxis viene a ser similar a como lo acabamos de ver aquí rápidamente. Solo que en Objective-C se usa NSLog, que es una función que permite mostrar información por pantalla, reemplaza a fprint de Turbo C o a printf. Entonces, aquí vemos ya la estructura, como lo dijimos ahora, general de un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases, y las clases se componen de atributos y comportamientos. Una vez se crean las clases, lo que se hace es crear objetos de esa clase. De ese modo, tantos objetos se creen serán diferentes soluciones. Por ejemplo, si existe la clase persona y se crean 5 objetos de la clase persona, serán 5 personas diferentes. Se reutiliza la clase persona, pero serán con atributos diferentes. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura del objeto, declarando los atributos y los comportamientos. Recuerde que los comportamientos son las funciones. Y en la implementación lo que se hace es programar las funciones que se declararon en la interfaz, o sea, los comportamientos. La lógica va en la implementación. Vemos entonces la interfaz entre las líneas 5 a 7. La interfaz va entre las directivas @interface y @end. Indicamos el nombre de la clase, en este caso intercambiar filas matriz, seguida de 2 puntos, y el nombre hacemos referencia aquí a la clase principal de Objective-C, NSObject. Aquí vamos a declarar los atributos, o también llamados variables de instancia o variables globales de la clase. Para este caso declaramos de tipo entero las variables IJ, que se usan como controladoras de los ciclos for en la función ejecutar,
y la variable auxiliar, que esta variable ya sabe servirá para intercambiar los datos de las filas. Las variables globales pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación, por eso se llaman también variables globales. Estas variables se pudieron haber declarado como locales también de la función ejecutar. Recuerde que una variable local no puede ser usada en otra función. Entonces es importante saber que variables pueden ser globales para que sean accedidas desde cualquier método. Ya definidas las variables o atributos del objeto, vamos a declarar también las funciones a usar, también en la interfaz. Entonces línea 6, simplemente declaramos una función ejecutar. Entonces primero se indica el nivel de la función, en este caso menos para métodos de instancia, luego se indica el tipo de dato que retorna. La función ejecutar no retorna datos, entonces indicamos void, un retorno vacío. Y luego los parámetros que recibe la función ejecutar. En este caso la función ejecutar recibe dos parámetros de tipo entero. Los parámetros se separan por dos puntos. Y recuerde que cada parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Entonces F1 y F2 son dos variables de tipo entero que van a recibir dos datos cuando sea invocada la función ejecutar. Ya con esto queda definida la interfaz. Vamos ahora a ver la implementación. La implementación va entre las directivas @implementation y @end, entre las líneas 9 a 31. Internamente el compilador importa la interfaz, ya que para programar una función, esta previamente debió haber sido declarada. Entonces vemos que en la implementación hay una función o método especial entre las líneas 10 a 14, la función init. Esta función o método no es necesario declararlo, ya que este es el constructor por defecto de cualquier clase de Objective-C. Este método sí se puede sobreescribir, más no, no es necesario declararlo, a no ser de que se sobreescriba, es decir, que reciba parámetros. Entonces lo que hace básicamente un constructor es inicializar las variables de instancia o atributos. Para este programa no es necesario, ya que la variable IJ se inicializan en los ciclos for y la variable auxiliar se inicializa también en la función ejecutar, entonces no es necesario. Esta función es invocada cuando se instancien objetos de la clase intercambiar filas matriz. Vemos en la línea 40 cómo se invoca esta función constructor. Y en línea 15 a 30 ya vimos entonces la función ejecutar que programamos manualmente. Observe que el encabezado de esta función es similar a como se declaró en la línea 6, solo que entre llaves va toda la lógica de la función. Ya con esto queda lista la implementación. Para programas donde usted no necesite crear subprogramas o funciones, la implementación puede quedar vacía. Ya teniendo entonces la interfaz y la implementación, está lista la clase intercambiar filas matriz. Observe que si otra clase va a invocar esta clase, tendría que copiar y pegar la interfaz y la implementación allí. Para evitar esto, usted puede programar la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importar estos archivos para no tener que copiar y pegar el código. Vamos ahora a crear objetos de esta clase para poder usarla. Eso lo hacemos en el main entre las líneas 33 a 44. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. Entonces entre las líneas 35 a 39 pedimos al usuario que ingrese los datos de la fila 1 y fila 2 a intercambiar. Una vez obtenidos estos datos en las variables F1 y F2, vamos a crear un objeto. Entonces primero creamos un puntero de la clase intercambiar filas matriz. Con asterisco indicamos que vamos a crear un puntero. Lo llamamos obj. Para hacer que este puntero apunte a un espacio de memoria de la clase y poder usar la clase, entonces debemos instanciarlo. Primero se invoca a alloc de la clase intercambiar filas matriz. Alloc reserva memoria dinámica para esta clase. Una vez reservada la memoria, se invoca el constructor por defecto y con esto queda reservado ya la estructura de un objeto para poder usar la clase. O sea que obj ya apunta a un objeto de la clase intercambiar filas matriz. Podemos manipular la clase entonces. Aquí lo único que interesa es invocar la función ejecutar que resuelve el problema. Eso lo hacemos en la línea 41.
Observe entonces que entre corchetes primero nombramos el puntero obj seguido del nombre de la función ejecutar y enviamos los parámetros f1 y f2. Entonces estos parámetros también se envían separados por dos puntos y estos son los valores de los datos que va a recibir la función. Entonces el compilador salta de la línea 41 a la línea 15 y recibe en f1 y f2 los datos que se enviaron y resuelve el problema. Estas variables pasan por referencia ya que obj es un puntero. Por último, línea 42, Relays es un método de ARM o manejador de memoria interno de Objective-C y se encarga de liberar la memoria dinámica creada en el programa. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita intercambiar los datos de las filas de una matriz. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook.